Genial, pues ahora Miguel y Pablo, os venís para acá. Es lo que decía, ahora es una charla diferente. Lo que os van a enseñar es un poco cómo ellos ven el futuro de la arquitectura, ¿vale? Mientras no tiene un Mac, ve que pasan muchos Macs, ya también cambia eso. Y os pido que habléis con el micrófono para que se os oiga bien, ¿vale? Y nada, también quería comentar mientras lo preparan que ahí está Teresa, que salude. Teresa ha estudiado también arquitectura y también es Iron Hacker. Lo que pasa es que no pudo venir aquí a dar su testimonial porque no le dio tiempo a prepararlo, está trabajando en Cabify, trabaja como loca, no me hacía mucho caso y entonces me dijo, si me da tiempo me paso en el último momento. Así que también podéis preguntarle alguna duda. Oye, ¿por qué dejaste la arquitectura para meterte a programar como Marc? Y encima, bueno, es que Marc está emprendiendo, pero ella se ha metido ya en una empresa más grande ya y os puede contar cómo es trabajar con jefes, cómo es trabajar con un equipo grande. Cabify, ¿cuántos sois en el equipo de desarrollo de Cabify? 100. 100. O sea, pensaba que eran 20 o así. 100 personas picando ahí código como locos y haciendo lo que hoy en día conocemos como Cabify. No me enrollo más. Te dejo a ti el micro. ¿Te pones aquí mejor? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Soler y aquí Pablo nos vamos a ir turnando para pasar las diapositivas. Un poquito más rústico que lo que hemos visto con el móvil, que no estaba nada mal. Mira, nosotros en primer lugar queríamos agradecer a Iron Hack la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir nuestra particular visión del futuro de lo que creemos que va a ser la arquitectura. Muchos de nosotros hemos estudiado arquitectura porque nos gustaba el diseño, porque nos gustaba construir un edificio, porque nos gustaba diseñar un espacio y es una carrera vocacional. Es una carrera... ¡Ah, ostras, qué guay! Entonces con derecha paso. Es una carrera vocacional. Entonces queremos hacer una aportación aquí de por qué no hace falta que renunciemos a ser arquitectos, los arquitectos que siempre hemos querido ser, ¿no? Pero ¿cómo? Gracias a la programación. De paso, os vamos a presentar nuestro proyecto BeMice Architecture, al que no hemos querido llamar estudio de arquitectura, por la sencilla razón que creemos que... Porque creemos que un estudio de arquitectura es esto. Un estudio de arquitectura, solo la palabra, solo el concepto ya suena un poco arcaico, la verdad. Un lugar con un montón de mesas de dibujo, con un montón de maquetas apiladas, con pulverulentas, con planos por todos lados, un montón de arquitectos locos intentando coordinarse, ¿no? Es el concepto, es muy romántico, es muy bonito, pero no deja de ser esto, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ha llegado las nuevas tecnologías, potentes ordenadores, programación. Creemos que habría que darle una vuelta de tuerca a esto, que es la idea que tenemos en BeMice, ¿no? Cuando llegó la tecnología, porque aquí estábamos dibujando a mano, estábamos todo el rato con un paralés y con unos compases, bueno, yo lo he vivido, no soy muy mayor, pero yo empecé la carrera con esto. Llegó la tecnología y los arquitectos enseguida, que nos encanta, la abrazamos. Abrazamos la tecnología tan fuertemente, o sea, nos gustó tanto que ocurrió esto. Nos convertimos en lo que conocemos como CAD monkeys, ¿no? Llegó el diseño asistido por ordenador, en el que entonces teníamos la posibilidad de dibujar. Joder, está muy bien, pues guarda el partida, ya no hace falta borrar las líneas con la puntita del compás, pero ocurrió que la tecnología empezó a dominarnos a nosotros. Es decir, ¿cuántos de vosotros conocéis, los que hemos trabajado en CAD, que es estar delante de una pantalla así, una pantalla negra, todo el rato dibujando en líneas sin sentido? Porque, joder, cuando programas al menos, creo que es incluso más creativo. Es que dibujar líneas que luego es que no tienen sentido porque no están bien ni siquiera en su sitio, como veremos más adelante, pues nos convertimos en esto. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de BIM? ¿Cuántos habéis oído hablar de BIM? Vale, o sea, sabéis más o menos. Para los que no sepáis lo que es BIM, no os preocupéis. Pablo luego os va a hacer una introducción breve de lo que es, pero básicamente es la evolución del CAD. Ya no dibujamos líneas en 2D, sino que modelamos en 3D, podemos poner los costes asociados, podemos hacer coordinación, es la leche, los ordenadores tienen que ser mucho más potentes. Los arquitectos otra vez, joder, qué guay, vamos, BIM, BIM.
nos hemos abrazado otra vez a esa tecnología y yo os pregunto, ¿realmente nos ha hecho más libres o somos BIM monkeys ahora? Es decir, otra vez volvemos a ser esclavos de un ordenador que es él el que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. ¿O no molaría más poder nosotros decirle al ordenador qué es lo que tiene que hacer? Entonces, nosotros lo que creemos, al menos en BIMAIS, es que la arquitectura, y por esto quiero decir que se puede fusionar, no hace falta renunciar a vuestro sueño de ser arquitectos, se puede fusionar con la programación, se debe fusionar. Es decir, la evolución de dibujar a mano o en CAD a modelar, yo digo que es a programar, ¿no? Tendríamos que programar. Y además creo que la programación no debería enseñarse en todas las profesiones, tanto arquitectos, ingenieros, médicos. ¿Qué eres tú? Abogado, aprende a programar. Es importantísimo, te va a solucionar cosas que sería imposible con el software que existe, porque tú vas a tener unas necesidades específicas o tu proyecto las va a tener. Y aquí, yo creo, Pablo, ¿tú qué opinas? Bueno, Pablo Gancedo, un crack. bueno, muy buenas a todos. Me faltaban las gafas. Faltaban las gafas realmente, programar la arquitectura, ¿no? Había más fotos de monos y tal, porque, o sea, Pablo no me ha dejado porque yo he intentado meter más fotos de monos. Bueno, no te importa. Bueno, no solamente la programación ha afectado al sector tecnológico, sino que desde el año 1400 se ha hecho como un pequeño, ¿no? Un cronograma de aprecia la impresión, el telescopio, el teléfono, el hombre llega a la luna, ¿no? Y de repente vemos que nos acercamos cerca del año 2000 y todo el sector tecnológico empieza a afectar al sector constructivo, medicina, informática, a todos, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que Ironhack está el último de ellos, YouTube, Google, etcétera. Pero realmente mi pregunta era, ¿cómo está afectando, ¿no? esta tecnología, esta revolución que le llaman 4.0 a nuestro sector, ¿no? ¿Realmente estamos comprendiendo esta revolución tecnológica o nos estamos adaptando, como antes Miguel decía, nos dan un nuevo programa y volvemos un poco como el CAD o el Manom? Lo cogemos, nos dan unas instrucciones de cómo usarlo y nos ponemos a trabajar como locos sobre él sin realmente entender qué es o para qué es el futuro de ese programa, o en este caso un modelo BIM, que es un poco lo que vimos y que todos conocéis, vinimos un poco a hablar de él, ¿no? BIM apareció en torno a como unos 10 años, nosotros vamos con muchísimo retraso, pero si veis ahora mismo, BIM está entre el 2010 y 2020, luego de repente empieza a crecer tecnológicamente los modelos algorítmicos, por un lado, la interconexión entre las distintas disciplinas, ingenieros, estructuristas, topógrafos, arquitectos, ¿no? Diseño generativo, que ahora os enseñaré, y luego la robótica. Yo cuando empecé a analizar este gráfico, que fue a través de una serie de documentos, dije, vamos a petarlo, vamos súper bien tecnológicamente, vamos en auge, salimos de la crisis, nuevo software, todo magnífico, ¿no? El sector se recupera y me meto en Economist en agosto del año 2017 y veo que no, que es que somos los segundos empezando por el final de la cadena tecnológica. Entonces, claro, se te rompen los esquemas, ¿no? Es como, estamos en BIM, todo publicidad por todos lados de BIM, ¿no? Y realmente estamos los segundos, es decir, la automoción está a años luz con respecto a nosotros. En la gráfica nosotros llevamos como 50 años inconscientemente tratando la arquitectura de la misma manera. O sea, no hemos evolucionado realmente, si lo pensáis. Las maquetas se siguen haciendo hoy día en estudios y las maquetas se hacían hace 40, 30 años, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos evolucionando o no estamos evolucionando? ¿Vosotros qué diríais si en un Economist, que es un gran periódico de prestigio, decimos que realmente hay un problema en la industria de la construcción? ¿Vosotros qué consideraríais, por ejemplo? ¿Que sí, que no? No sabréis qué decir, ¿no? Sí, ¿no? Hay un grave problema, ¿no? Realmente, si no, no estaríais aquí, ¿no? No estaríais aquí en Ironhack. Si realmente la arquitectura fuese de maravilla, a lo mejor dentro de 20 años aparecía Ironhack de nuevo y os diría, oye, que tenéis que evolucionar, ¿no? Vale. Y aquí dentro un poco. Más o menos todos me habéis dicho que conocéis lo que es BIM, ¿no? ¿Cuántos habéis desarrollado de inicio a final un proyecto BIM entero? ¿Uno?
2, 3, 4, 5. Estabas en Alemania, ¿no? España, estaría un estudio bueno y adaptado realmente al nuevo sector tecnológico. Vale, en el 2018 toda obra pública tiene que ser desarrollada en un proyecto BIM. Nosotros vamos años luz con respecto a otros países. Años luz. Entonces, cuando lees documentos de que el sector tecnológico en la arquitectura va de maravilla, pero maravilla con respecto a qué, ¿no? Respecto a España, respecto al mundo, respecto a mi ciudad, no lo sabemos. Para todos aquellos que no estéis muy ligados a la arquitectura, de acuerdo, un mini resumen de lo que es BIM son una serie de modelos tridimensionales que se pueden interpretar como una pequeña Big Data. Son modelos, ¿de acuerdo? En este caso, uno muy sencillo, que es la arquitectura, ¿de acuerdo? Todos nosotros como arquitectos estaríamos en la rama de la izquierda, luego por otro lado ingenieros de estructura y por otro las instalaciones. Y lo que se hace realmente con un modelo BIM es fusionamos todo y ahí se genera una gran base de datos de todas las disciplinas, algo que nunca antes se había conseguido. En CAD eso sería inviable, en un modelo tridimensional hay veces que sí y depende un poco del software. Vale, aquí vemos un poco la implantación en todos los países en los que se está usando BIM a día de hoy. Nosotros estamos empezando ahora. Inglaterra empezó hace 8 o 9 años, Estados Unidos también. Entonces pensad en la escala que yo estaba diciendo tecnológica. Si esta es una escala tecnológica con países, nosotros estaríamos los últimos dentro de la cadena de producción, el segundo pero último. Es decir, estamos años luz, por mucho que pensemos que vemos publicidad, que vemos BIM, que vemos de maravilla, que es el futuro. Hay cursos de BIM por todos lados, todo el mundo se está actualizando. Pero realmente lo que tenemos que ver es a dónde nos va a llevar esto, ¿no? A dónde nos va a llevar BIM dentro de España. Bueno, entonces, manos a la obra. O sea, somos arquitectos y resulta que tenemos proyectos o tenemos que salir ahí a buscarlos y tenemos que desarrollarlos. Entonces, programación, arquitectura, ¿cómo mezclamos esto? Nosotros lo que hemos hecho al final es generar en nuestra empresa una máquina engrasada y perfeccionada de hacer proyectos en los que entra por un lado, no, del cliente. Vamos a ver. Ay, joder, soy malísimo para esto. Sí, bueno, lo que hacemos nosotros es una máquina en la que entra el proyecto por un lado y sale por otro, ¿no? Pero con una coordinación perfecta. Es decir, no es un proyecto en el que es en 2D ni nada, sino que es BIM, pero claro, utilizando todas las herramientas que no solo podemos aprovechar de terceros, sino que nosotros mismos hemos ido desarrollando bajo nuestra experiencia. Es decir, si cuando estás haciendo un proyecto te surge la situación en la que te tienes que sentar a picar datos como un mono de estos, pues te sale una bombilla y dices, no, o sea, esto hay que generar un workflow, hay que generar una aplicación y ponerse a programar esto, que quizá me lleve el mismo tiempo, probablemente menos, en generar esa aplicación, pero que luego me va a servir para futuros proyectos y para futuros clientes o futuros procesos. Y como digo, desde el primer momento, desde el cliente hasta que se entrega ese proyecto al final, la calidad de ese proyecto no se puede comparar con la de un proyecto hecho en 2D, porque es BIM obviamente, pero como se han automatizado todos los procesos, tenemos la situación de un proyecto que está bien coordinado y no hay posibilidad de fallo humano, a no ser que hagas una aplicación mal y entonces el desastre es mortal. Eso también puede ser. Pero bueno, se supone que tú vas perfeccionando cómo se hace esto. Nosotros vamos a poner un caso práctico, breve, en el que tuvimos una situación de emergencia. Un cliente nos pide, por favor, entregar una cosa que se llama Room Data Sheets, son el libro de mantenimiento de un proyecto que estábamos haciendo, que básicamente era generar 2.500 planos con un montón de plantas, alzados, secciones y datos que había de los elementos que hay en cada habitación, que puede ser puertas, pues luminarias, sistemas de aire acondicionado, elementos de seguridad. Todo esto lo teníamos que entregar en una semana porque nos lo pedía. Y claro, nos miramos y ahí había dos opciones: o ponerse a currar como un mono o generar una aplicación. Entonces Pablo y yo dijimos, fight,
vamos a competir y vamos a ver quién hace una aplicación antes que resuelva esto lo antes posible. Entonces vinimos a esta nube, que muchos conoceréis, ¿qué lenguaje de programación usaríamos? Los lenguajes de programación, como bien sabéis, son todos muy parecidos y equivalentes, tienen la misma lógica. Lo que pasa es que es verdad que en algunos hay más referencias o menos, o funcionan con la API o conexión o interfaz de conexión de unos programas u otros. Entonces, en este ejemplo práctico para resolver esta situación, Pablo utilizó un lenguaje y yo otro. Para saber en concreto en BIM qué lenguajes se suelen utilizar o en arquitectura, los vamos a resumir en tres. Uno es la programación visual. Muchos habréis oído hablar de Rhino y su plugin Grasshopper, en el que puedes hacer diseños con programación de cajitas conectadas. También está Dynamo para Revit. ¿Y esto qué nos permite? Pues hacer diseños que serían impensables a mano, pues con relativa sencillez. Y no solo eso, no son solo diseños espectaculares, es que son construibles, que esto es muy importante, te puedes hacer una locura, pero luego esto lo tienes que poder despiezar, desplegar y mandar a una cortadora para fabricar las piezas y luego numerarlas y tal. Y esto se puede hacer sencillamente con este tipo de programación. Luego tenemos add-ins, que en este caso son programitas que funcionan sobre otras aplicaciones, por ejemplo Revit, y que son fruto de la experiencia, como he dicho antes, de tener situaciones en las que tenemos que hacer trabajos mecánicos. Y esto lo hemos desarrollado pues, como pequeños add-ins o plugins que se instalan y qué ventaja tienen, que son universales, se pueden instalar en cualquier ordenador, sirven para cualquier usuario en cualquier reacción que pueda tener ese usuario. Es decir, un usuario puede, joder, es que me he equivocado y he pulsado control y el botón derecho y explota la aplicación. No, pues un add-in está universalizado para que funcione para todos. Pero luego están también las macros. Las macros son, y esto es clave, o sea, repito, clave, son mini programas que son la maqueta o el mock-up de cada uno de estos add-ins. Se programan muy rápidamente y sirven para situaciones muy específicas, un concreto proyecto, un usuario, una máquina. Pero nos resuelven grandes problemas. Uno de esos ejemplos es esta macro, fíjate, en un solo proyecto, 80 macros para desarrollar un solo proyecto. Y aquí tenemos un par de macros que nos ayudarán a resolver estos 2.500 planos que tenemos que entregar en una semana. Ahí entramos en pelea Pablo y yo, a ver quién terminaba antes. Yo empecé con la macro, programada en C almohadilla, en C#, y deciros que tardé un día más o menos en desarrollarla. Y ahora os paso a Pablo a ver qué opinión tiene. Yo en vez de un día tardé un día y medio, ¿de acuerdo? Yo cogí otro sistema que muchos conoceréis, que es Dynamo, ¿de acuerdo? Esta evidentemente es parte de la definición, pero el Room Datasheet, ¿de acuerdo? Imaginaros, ¿no? El tiempo que tardaríais en generar 2.500 planos en los que tenéis que meter plantas, suelos, secciones, qué mobiliario metéis dentro de él, qué disciplinas de arquitectura, instalaciones y arquitectura entran. Es decir, tú le tienes que dar un librito al cliente el día de mañana de cómo funciona cada una de las habitaciones de tu proyecto, ¿de acuerdo? Aquí os pregunto, tenéis que ver una balanza, tiempo, ¿no? Y vuestra salud también, ¿no? Entonces, imaginaros 2.500 planos a nivel de este detalle, ¿de acuerdo? Suponiendo que el cliente no va a cambiar el proyecto. Mentira, lo va a cambiar cada semana. Es decir, morís. Imaginaros esto, hacerlo en CAD. Seguiríamos él y yo todavía en la oficina desarrollando en CAD, ¿no? Entonces, realmente parte de la presentación se podría resumir en estos datos, ¿de acuerdo? Esto es un arquitecto programador, ¿no? Un arquitecto que le llega en la misma problemática. Cuando hemos colaborado con otros estudios, habían equipos que desarrollaban esta función en concreto. Un arquitecto programador, ¿de acuerdo? En una jornada y media desarrolla la aplicación, ¿vale? Y que equivale a 12 horas de tu trabajo, ¿no? Que son unos $600 en este caso, ¿no? Normal y corriente. Dos arquitectos no programadores, no estamos hablando de AutoCAD, estamos hablando ya de una metodología BIM, que en este caso es Revit, tardas 2 meses y medio en hacer esos 2.500 planos, que son unas 640 horas,
y son unos $32.000, ¿de acuerdo? ¿Veis la cantidad de tiempo? Eso sí no cambia. Claro, claro, esto es si no cambia. Imaginaros que volviese a cambiar otros 2 meses y medio sentado sabiendo que estás perdiendo tu tiempo haciendo algo repetitivo y encima que no os va a agradar para nada. Entonces aquí es cuando yo decía, realmente BIM, cuando alguien usa BIM, ¿hasta qué punto sabe usar BIM, no? La cosa es cómo puedo hacer que yo desarrolle, que BIM trabaje para mí. Un poco la situación contraria. Si veis estos datos, ¿os plantearíais empezar a programar? Sí, ¿no? Decidme que sí, por favor, que son 2 meses y medio de vuestro tiempo y muchas noches trabajando, ¿no? De acuerdo. La aplicación tardaba 35 minutos en ejecutarse. 35 minutos. VS, 2 meses y medio. O sea, el margen de error, te digo que es altísimo con 2 arquitectos que no son programadores. La máquina puede tener pequeños defectos, pero no tantos como el error humano, ¿de acuerdo? Creo que es bastante interesante, ¿no? Y márgenes de tiempo horarios, un arquitecto programador y un arquitecto no programador, ¿no? De acuerdo. Ahora yo os planteo una visión futurística, ¿no? Nosotros cuando vemos una ciudad, no vemos una ciudad arquitectónica por así decirlo, sino vemos modelos. ¿Hacia dónde va todo esto? A fin de cuentas son modelos tridimensionales. De aquí a 10 años, si a 2018 empiezan ya todas las obras públicas a desarrollar modelos tridimensionales, en un futuro las ciudades tendrán bases de datos. Todos los modelos tendrán bases de datos, ¿no? Entonces, un arquitecto que se acaba de licenciar se incorpora a un estudio de arquitectura y si no tiene un poco de visión de futuro de las nuevas demandas, una de dos, tiene suerte y encuentra un estudio, o 2, va al paro, por así decirlo desgraciadamente. Entonces muchas veces hay que hacerse la pregunta de qué está buscando, ¿no?, un jefe o qué están buscando los nuevos clientes de un arquitecto. No tienes por qué cerrarte a la visión de voy a ser un arquitecto tradicional que va a diseñar, porque así hay miles de arquitectos, ¿de acuerdo? Os tenéis que especializar en algo. Entonces, dentro de las ramas del diseño, que es un poco lo que veníamos hablando, aquí por un lado estaría donde estamos ahora mismo en la primera etapa, que es el diseño tradicional. Un modelo paramétrico, ¿no?, y un poco de programación visual, ya sea Rhino, Grasshopper o cualquier otro plugin de cualquier software, ¿de acuerdo? No es por hacer publicidad ni muchísimo menos. Pero por otro lado, la segunda parte es el punto en el que nosotros hacemos que el ordenador y le enseñamos al ordenador que piense por sí mismo, ¿de acuerdo? Esto es hacia donde va toda la línea del diseño generativo. Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi ordenador piense por mí? ¿No? Que haga hipótesis de mi diseño por mí. ¿Cómo puedo decirle que mi diseño tiene que ser lo más óptimo posible por mí? Entonces, si os vais informando poco a poco, veréis que con el paso del tiempo los ordenadores vais a poder domesticarlos y enseñarles a que hagan cosas por vosotros. Cuando hablo de vosotros, hablo de vuestros gustos. Si enseñáis al ordenador, por así decirle, que coja vuestras manías, vuestros gustos, os va a ayudar muchísimo más en el desarrollo de vuestros proyectos. Y esto es algo que es súper importante que lo tengáis en mente porque está llegando. Autodesk, por ejemplo, ya está desarrollando Machine Learning sobre proyectos. Entonces eso es súper interesante. Imaginaros la diferencia entre Machine Learning o desarrollar un proyecto en CAD. Es abismal. Ahí es donde entra un poco la curva tecnológica. Y si me preguntáis, Pablo, ¿y yo si por ejemplo metiese programación con BIM, ¿no?, cuáles serían perfiles profesionales que se empezarían a demandar de aquí a los próximos años? Porque es que no hay. Es que no hay perfiles que sepan de Revit y programar. Tú buscas programador de Revit y es que los que sepan se cuentan con la mano realmente aquí a día de hoy. Pero si empezáis a ver BIM aplicado a Smart Cities, gestor de la información, BIM legal, ¿de acuerdo? Data Hunters, fabricación digital, BIM y la construcción con drones, todos estos perfiles, de aquí a los próximos 10 años, os puedo decir que van a ser de los más demandados. Si yo salgo y digo que soy un arquitecto, súmate a la lista, porque vas a ser uno de los cientos de miles de arquitectos que hay a día de hoy. Pero si empezáis a especializaros en cada una de estas ramas, poco a poco, veréis que el mercado laboral se va a expandir y cada vez van a ser más necesarios los arquitectos que paralelamente desarrollen aplicaciones y que sepan programar. ¿Vale? Bueno,
Para terminar, queríamos simplemente pues eso, dejar caer que es posible, se puede trabajar como arquitecto, sobre todo sabiendo programar, creemos que es el futuro, ¿no? Entonces, yo os animo a todos ya a empezar a entender lo que sería la API de Revit y a romper esa barrera que hay entre un programador y un no programador. Y la única barrera que hay es el miedo a lo desconocido. Mucha gente me dice, pero es que claro, es que programar, es que eso, tienes que estudiar informática. No, o sea, ya sabéis, aquí ha quedado bastante demostrado por las ponencias de antes que no, que es que realmente lo único que hay que perder es el miedo y coger un tutorial de YouTube y empezar, ¿sabes? Es que hoy en día el acceso a la información es facilísimo. Y como arquitectos os animo que todos los procesos que tengáis repetitivos los convirtáis en una aplicación, ¿por qué no? Es el mejor momento para aprender. Si con estos 2 meses y medio que necesitábamos para hacer un trabajo, alguien que no supiera programar dijera, pues voy a aprender a programar para hacer un portfolio, por ejemplo, pues es una oportunidad buenísima. Nosotros, aparte de arquitectura, pues estas aplicaciones las publicamos, están en el mercado de aplicaciones de Autodesk, se pueden descargar, tienen versiones de prueba, intentamos venderlas, obviamente, ya que las hemos hecho, pues joder, hay que sacar algo de dinero, ¿no? Aunque no sea mucho. Tenemos una tienda de aplicaciones que lo que hace es vender las licencias para nuestras aplicaciones a través de esto. Como os animo a esto, también os animo a que las publiquéis a través de nosotros. Si tenéis una idea, una maqueta de una aplicación, nos la mandáis y nosotros se la mandamos a Autodesk, la preparamos, le ponemos todo lo que necesita para cumplir la normativa y que funcione. Y luego aparte les metemos un sistema de seguridad antipirateo, el sistema de bases de datos y todo lo que necesitéis para ponerla al mercado y ganar una pasta o en vuestra aplicación. Si tenéis Revit, os damos de regalo y para concluir un cupón de 60 días para nuestra aplicación más exitosa, que es AutoExcel, que es para exportar datos de Revit a Excel y volverlos a insertar dentro con cambios. Y simplemente con este código pues la metéis y ya está. Entonces, como digo, os animo a todos a desde ya, primero, no renunciar a ser arquitectos, aunque, joder, si os gusta mucho otra cosa, pues por supuesto, pero si queréis ser arquitectos, no hay por qué renunciar. Y en segundo lugar, a programar desde ayer. O sea, ya ir a casa y empezar a ver cómo empezar esto. Muchísimas gracias y nada, espero veros pronto.